Bielo. Coincide con la noción de estilo tal como se define. La lectura debe ser una de las formas de la felicidad y no se puede obligar a nadie a ser feliz. Pero no tengo idea de lo que va a suceder después. Entonces un libro debe escribir esa situación. Y digamos que el cuento se escribe así. Y a mí la cosa más importante que me ha pasado en la vida ha sido aprender a leer una pizca de exageración en esa frase. Leer es una de las mejores inversiones que he hecho en mi vida. Por eso este episodio es patrocinado por Protección, porque creen como yo que todas las decisiones que tomamos hoy son determinantes para el futuro. Protección, tu futuro desde hoy. Hoy tenemos un nuevo episodio de Biblioteca Personal y tengo una invitada que además he acompañado a lo largo de su carrera literaria. He tenido la fortuna porque recuerdo haber estado en Estados Unidos mientras escribía su primera novela y para mí ha sido muy, muy, muy emocionante no solamente ser amiga, sino gran lectora de la escritora caleña que vive en Madrid, Melba Escobar. Melba, qué rico tenerte nuevamente en Biblioteca Personal. Gracias por la invitación, Ma. Bueno, hoy quiero que hablemos de un tema duro, difícil. A mí lo que más me gusta de Melba es que habla de todos los temas tabús, difíciles, complejos de narrar en la literatura, temas como el deseo, las clases sociales, la denuncia, temas muy polémicos además como las dificultades de las relaciones y creo que eso es lo más valioso de su literatura. Y hace poco salió un libro que leí con mucho amor que se llama Las huérfanas. Y quiero arrancar, mi querida Melba, con la lectura de la primera página que es aterradora. Mamá se arrojó por la ventana de un cuarto piso 11 años antes de tenerme. Papá solía estar más fuera que dentro, como un perro callejero, pero esa vez fue el principal testigo de lo que pasó. Ayer, 70 años después, hablamos por primera vez del tema con mi hermana Laura. Ella dice recordar el sonido del cuerpo al caer. Me lo dice por teléfono desde Bogotá, donde ocurrió el accidente y donde vive. Se lanzó del cuarto piso, repite. Con ese aterrador momento y esa escena arranca precisamente una novela, Melba, que retrata tal vez las enfermedades de tu madre, la relación entre tu familia, la configuración, y quería arrancar por ahí. Empecemos un poquito con por qué para ti era tan importante tal vez trabajar esta relación desde la madre, estas escenas que tal vez podrían ser muy íntimas para la familia, y por qué decidiste escribir Las huérfanas. Vale, pues bien, sí, yo creo que antes de eso quiero decir que es cierto que yo me meto con temas densos, pero también creo que parte de lo que considero que tiene un valor en mi trabajo es que me interesan los libros que de todas maneras puedan entretener y puedan enganchar y puedan divertir, si se quiere, aun cuando son temas oscuros y complejos. Y creo que esa nunca ha dejado de ser mi intención. Creo que es una obligación para mí del escritor de narrativa mantener como enganchado al lector o a la lectora con lo que se está contando. Y esa siempre ha sido también mi finalidad. Bueno, yo creo que es una pregunta muy compleja la que haces, que podría demorarme 3 horas contestando, pero en resumen, creo que lo que uno ve al final del libro, y muchos lectores, lectoras lo que me han dicho es que hubo un lector en particular que me dijo que se había enamorado perdidamente de mi mamá, ¿sí? Y eso me hizo muy feliz, porque yo creo que al final esta novela es sobre todo un homenaje a ella, y es un homenaje a una mujer que sí, que fue muy atormentada, que estuvo muy atormentada, que tuvo también problemas mentales. No es claro si lo que tenía era un trastorno de personalidad, que fue lo que tuvo, además de un lupus de muchos años y un cáncer al final de su vida. Era una persona muy variable y muy temperamental, y en efecto el libro empieza con su intento de suicidio. Pero creo que lo más importante para mí es que en el libro y en la vida real mi mamá hizo un viaje de la oscuridad hacia la luz.
Y creo que eso lo vemos ahí. Es una mujer que encontró la paz consigo misma, con la realidad, con las decisiones que tomó en la vida. Y eso es una forma de emancipación, a mi modo de ver. Es decir, ella terminó bien, terminó sintiéndose a gusto con la persona que fue, con las relaciones que tuvo. Y creo que es eso lo que también me hace sentir que es un personaje de novela, que justamente es como contraevidente su camino por la vida. Digamos que uno no espera que alguien después de los 60 y tantos empiece a florecer, ¿no? Y Claro. empiece a encontrarse a sí misma y a encontrar la paz y a encontrar la placidez, y eso fue exactamente lo que a ella le pasó. Una de las cosas de las que tú trabajas en esta obra también es un sentimiento de orfandad. Y es muy curioso porque lo mencionas desde un lugar nuevo. Voy a leer este pedacito que me encanta. Y con los años he llegado a pensar que acaso esa es la peor de las orfandades, porque el huérfano sin padres vivos puede imaginarse unos padres amorosos, presentes, que lo quieren y lo protegen. Pero los huérfanos de padres presentes tenemos que lidiar con los padres que no pueden estar presentes del modo en que quisiéramos. Y quisiera que abordáramos un poquito este tema de la orfandad y por qué la llamas así y por qué la viviste con tu madre. Sí, bueno, yo creo que este es un libro bastante universal en el sentido en que creo que todos somos un poco huérfanos en la medida en que hay como una especie de ideal platónico de lo que debe ser una madre. Tenemos siempre como una imagen de la mamá perfecta, de la mamá que siempre todo lo perdona, todo lo comprende, todo lo soporta, ¿no? Y para mí es una idea platónica. O sea, yo creo que esa mamá que todos esperaríamos haber tenido no existe. Estoy cada vez más convencida de que no existe. Es como la imagen de Dios, quizás. Es como un ideal, pero de ese ideal a las madres de carne y hueso, que somos todas las que somos madres o que hemos tenido madres, pues hay un mundo entero, ¿no? Entonces yo creo que parte del ejercicio es también aterrizar esa realidad, un poco entender que por más que sí, que todos tenemos distintos niveles de trauma o de dolor en nuestras relaciones filiales, esa mamá platónica no existe. Y tenemos también mucha tabú, creo yo, con la idea de hablar de la mamá. Es como que uno puede hablar mal de lo que sea, menos de la mamá. Es casi como si fuera un pecado, ¿no? Total. La mamá no se toca, la mamá es un ser de luz perfecto. Entonces yo creo que lo que a mí me pasó con ella es que primero que siempre fue una gran obsesión, porque era una mujer muy extraordinaria también, llena de talentos y capacidades y de mucho brillo y de mucha belleza, y muy exigente consigo misma y con los demás, pero también, como digo, muy variable. Podía ser violenta, podía ser divertidísima, podía ser muchos personajes y uno nunca sabía del todo con cuál se iba a encontrar en qué momento. Entonces yo creo que esto fue también una intención de hacer las paces con todas esas muchas Miriam de Nogales que habitaron en ella, y de alguna manera también al mismo tiempo reconciliarse con esa idea de que mamá es una sola y que al final detrás de toda mamá hay una mujer, ¿sí? Yo creo que muy a menudo uno se convierte en mamá, y lo digo por mí, yo soy en todos los chats la mamá de Matilde o la mamá de Rodrigo o la mamá de que va al colegio, ¿no? Que habla con los profesores, etcétera. Y es como adquirir una identidad nueva, que muchas veces se espera que borre o desaparezca todas las otras identidades que uno ha llevado en la vida. Y un Total. poco mi intención en Las Huérfanas es reivindicar a la mujer que es una sola, también como madre. Yo creo que mi mamá, más allá de todo lo que sufrió y lo difícil que fue, siempre fue una persona muy clara, como con una identidad muy evidente, y creo que era parte de su conflicto, era justamente ser la mamá de 4 hijas y la esposa de un personaje importante, cuando ella en sí misma era un personaje tan clave, digamos, con tanta energía y tanta fuerza y tanta personalidad. Amiga, pues precisamente una de las cosas que me parece súper interesante de la literatura es
que uno ve cada vez más obras en las que tratan de desmitificar ese mito de la madre perfecta, ¿no? O sea, hay unos que lo hacen mostrando como el amor intenso que tiene todos resentimientos, celos y ansiedades, porque además hay madres que hasta le tienen celos a sus hijas, pero también las madres que son súper tóxicas, controladoras y asfixiantes, pero también hay, digamos que todos esos vínculos emocionales, pero también esos sentimientos como tú viviste, de un sentimiento de orfandad porque tu mamá estaba enferma y no te podía poner tanta atención o no te podía poner la atención que quisieras. Y siento que eso es un tema del que muy pocos abordan. Tu amiga Pilar Quintana en Los Abismos también lo hace y es qué significó convivir con una persona que estaba lidiando con una enfermedad mental y que a la vez tenía la obligación de ser madre y la juzgaban por no ser la madre perfecta. Quisiera que abordáramos ese tema de la enfermedad mental que es tan complejo de tratar desde la literatura y desde lo que uno exige como hija. Sí, yo creo que nosotras que somos 4 hermanas y yo soy la menor y siempre ha sido nuestro tema favorito, toda la vida ha sido mi mamá, pobre mi mamá. Porque, La obsesión. sí, era la obsesión y el tema preferido y mi mamá siempre debió vivir con las orejas rojas toda su vida. ¿Pero porque hablaban mal de ella? Pues a ver, muchas veces sí, sin duda. Sí, pero era también como desde el tratar de entender, como del tratar de entender un personaje que siempre nos cautivó a todas, que nos hizo mucho daño también y nos produjo siempre mucha fascinación. Entonces, yo creo que el tema es cómo aceptar que al final de cuentas hay una persona y hay una persona con la que uno construye una relación que es única, pero que hay que también permitirle a esa persona ser quien es y empieza por permitírselo ella misma, ¿no? Porque yo creo que muchas veces el problema es que las madres no se lo han permitido, no se han estado en ese eterno conflicto entre lo que en principio se supone que les corresponde ser, hacer, actuar, interpretar como madres y las pulsiones naturales o los deseos naturales que llevan consigo, ¿no? Y esa tensión hace que muchas veces incluso el rol sea aún más difícil y aún más tóxico, si se quiere, ¿sí? Porque hay como esta lucha entre deseos y entre roles. Entonces yo creo que para mí es como entrar a naturalizar que no existe un modelo único, correcto, y así como dejar de romper esa lógica binaria entre lo que sí debe ser una mamá y lo que no. Y que en la medida en que las mujeres más y más también nos podamos permitir esas libertades, probablemente mejor podremos ejercer el rol sin cometer daños y sin sentirnos culpables tampoco, ¿no? Claro. Porque desde la literatura es importante también hablar de estos temas, Mel, de las enfermedades mentales, ¿no? O sea, tu mamá vivió como con un trastorno de personalidad y negó todo el tiempo su crisis. Pues de hecho, todos estos intentos, digamos, de suicidio estaban muy relacionados con la enfermedad mental. Y este trastorno que tú mencionas como de las múltiples personalidades y la resistencia además de ella de medicarse, de tratarse, de ser muy estoica frente al dolor. ¿Cómo viste tú esa exploración del tabú del suicidio y de la relación con algo que era tan difícil comprender en esa época? Sí, yo creo que pues ella fue la hija de un psiquiatra muy prestigioso, mi abuelo, eh, Cristian de Nogales, pues fue presidente de la Sociedad de Medicina de España, de Psiquiatría de España, fue profesor de psiquiatría de la Universidad de Barcelona muchos años y decano también, y era un intelectual muy prominente y un psiquiatra que fue muy respetado también en su vida en Bogotá, porque él vivió muchos años en Bogotá y pues después del intento de suicidio mi mamá se instalan con mi abuela en Bogotá. Y yo creo que había como un cierto tabú con el tema de la locura, como que la locura siempre es algo que le pasa a los demás, no algo que nos pasa a nosotros. Yo creo que eso sigue existiendo, yo creo que sigue habiendo una estigmatización de la enfermedad mental muy, muy fuerte. Por ejemplo, en un país como Colombia, yo creo que muchas de los
de los traumas que todos hemos vivido y vivimos y también de la violencia nace muchas veces de una negación permanente de que hay un problema, ¿sí? Total. Y creo que de hecho sí, mucha gente solo se pone peor cada vez porque no quiere asumir que tiene un problema, que hay que tratarlo. Y es como una negación de la vulnerabilidad que todos encarnamos, que todos somos vulnerables y que todos podemos en un momento dado estar trastornados o deprimidos o ansiosos o lo que sea. Sigue siendo un tabú. Pero mira, por ejemplo, el tema que está súper en auge, yo tengo a muchos amigos depresivos, muchos amigos con trastornos de ansiedad, muchos amigos con diversas condiciones específicas y me pregunto cómo la literatura, y tú ya más como lectora, cómo la literatura puede ayudarlo a uno a acompañarlo en ese proceso o cómo es el rol literario ahí, sea desde la escritura o sea desde la lectora. Sí, bueno, yo creo que la literatura en sí misma no tiene intenciones pragmáticas, sean terapéuticas o didácticas ¿Estás o diciendo que la literatura no es útil? exactamente. Yo creo que el valor del arte justamente es que no, esa no puede ser una intención, digamos. Para mí, lo que se escribe con una intención propiamente pragmática es otra cosa, no es arte, digamos, es la autoayuda o es psicología o son libros de texto y me parece muy bien y creo que tienen un valor y tienen una importancia, pero yo creo que la literatura no se debe escribir y no creo que, por ejemplo, Las huérfanas sea un libro que se escribió con una intención. Entiendo que se pueda leer desde ahí, que mucha gente lo lee desde ahí y me encanta saberlo y me parece muy bien que pueda contribuir a eso, pero yo no creo que ese sea un propósito. Creo que lo que pasa tal vez es que mucha gente se identifica, ¿sí? Así sea una mamá la que narro muy particular y muy única. Hay muchas de las formas, digamos, de narrar esas relaciones tan complejas y tan feroces como las que uno tiene con la mamá, en las que la gente se identifica, porque son cosas de las que no se suele hablar precisamente. Y yo creo que el solo hecho de poder como abrir esa puerta y abrir esa mirada a como esos espacios interiores que normalmente no entra la luz y solo podemos ver nuestra propia historia, pero no vemos la de los demás. Creo que eso permite al menos, no sé, una catarsis, un lugar de reflexión distinto. Mel, ¿qué libros de la relación madres e hijas te sirvieron para entender esto? Porque una de las cosas más interesantes que pasa en tu libro es, y conociéndote a ti, pues yo sentía que había como un cierto dolor y resentimiento contra tu madre precisamente por no ser esa madre perfecta. Y uno ve todo el proceso del libro, cómo te empiezas a reconciliar con ella, tanto así que hoy te oigo en una defensa ferviente, que amigos, no crean, esta defensa ferviente no estaba hace 2 años, pero el proceso de escritura te ayudó a que cambiaras en tu relación con ella. Entonces, ¿cómo ves ese tema, digamos, como de cerrar ese duelo o cambiar esa relación desde esa tensión que tenías con la escritura y con el libro? ¿Cómo fue como esa reconciliación, pues? Sí, no, yo creo que uno puede tener muchos sentimientos encontrados simultáneamente. Yo creo que siempre los he tenido, es decir, no, es posible que se me hayan aclarado algunos sentimientos o ideas, pero siempre he sentido hacia ella una mezcla de tristeza, de reproche y a la vez de agradecimiento y admiración, en fin, todo revuelto. Yo creo que justamente volviendo a la literatura, para mí lo valioso de la literatura es que es el espacio de la ambigüedad. Claro. En la literatura las cosas no son nunca ni blancas ni negras y hay matices y hay complejidad y yo creo que en un mundo como este que vivimos que tiende a eliminar tanto los matices es muy importante y tal vez sí, desde ahí puede haber una aproximación que puede ser incluso terapéutica en el sentido de permitirse entender que hay muchas sensibilidades y que hay muchas formas de sentir y que no se puede reducir a bueno o malo, ¿sí? Para mí eso fue muy claro. También, digamos que creo que Las huérfanas es un ejercicio de memoria y creo que es muy sanador
trabajar el ejercicio de memoria, porque digamos hay muchas de las escenas son recreaciones lo más verídicas posibles de momentos que yo viví con mi mamá o que yo viví de mi infancia. Y volver a ellas desde ahora fue muy sanador, porque al final es también un poco, uno en ese momento, si tiene una mamá que le está diciendo cosas horribles, hirientes y le está gritando, pues solo puede estar aturdido, pero si uno puede regresar a ese momento después, desde la serenidad, desde el paso del tiempo, desde la comprensión de la complejidad, puede también darse cuenta de quién es esa persona y por qué está herida esa persona, qué le pasa a esa persona que grita y por qué grita, ¿sí? Claro. Entonces yo sí creo que permite como un espacio para la empatía que no se queda solo como en lo visceral, sino que al volver a eso te da una perspectiva, ¿no? Tú narras una escena que a mí me llama mucho la atención y es que empiezas a llorar. ¿Cómo es que es? Que empiezas a llorar y ella te golpea y te dice, ahora sí, para que tengas razones para llorar, que mostraba un poquito lo que era ella, ¿no? Yo le digo loca, sí, y ella reacciona como una loca, de hecho, sí, es muy fuerte, sí. Bueno, y desde la lectura, ¿qué libros sobre relación madres e hijas le recomiendas a los oyentes para que miremos precisamente esas perspectivas, esas diferentes como relaciones que también desmitifican la relación con las madres? A mí me gusta mucho y pues sí, digamos que ha sido un libro donde se entiende el tono, desde el tono y la forma afectiva en que está escrito. Los apegos feroces de Vivian Gornick me parece una que cosa... es un mega clásico. Sí, pues sí, es relativamente, no es muy viejo, pero sí que no, me refiero a clásico porque es el típico libro que uno recomienda cuando quiere hablar de las tensiones entre madre e hija. Exactamente. Y luego estaría Nada se opone a la noche. Mel, y para cerrar con este tema de la relación con las mujeres en la novela, hablemos también de tu prima y porque es una figura también importante en el libro. Sí, bueno, el libro, antes de que se me olvide, de Nada se opone a la noche, es de Delfín de Vigan. Ese también es bastante clásico en las relaciones madre-hija. Y sí, pues digamos que el tema es que mi prima Miriam de Nogales se suicidó hace ya unos 10 años y se llamaba igual que mi mamá, Miriam de Nogales, eran tía y sobrina, y lo que es muy impresionante es que a mi prima Miriam, mi tío la llamó así por mi mamá. Entonces le puso el nombre de mi mamá después de que mi mamá intentara suicidarse y sobreviviera. La hija que él tuvo poco después la bautizó con el nombre de mi mamá, Miriam de Nogales, y esta hija se acaba suicidando. Entonces es una cosa muy fuerte, y sobre todo como la gente que cree en constelaciones y en todo ese tipo de cosas, pues resulta como bastante sobrecogedor, casi aterrador. Porque sí hay un tema en las familias que también manejo en la novela, que es todo ese tema de las repeticiones, ¿no? Los nombres que se repiten, los rasgos que se repiten, las historias que se repiten, como en una suerte de karma, que muchas veces también sí tiene algo de karma, ¿no? Si hay algo karmático, digamos, en que hay unas historias que van en el linaje, y que ese linaje de alguna manera es como un equipaje que uno lleva a cuestas. Entonces yo creo que esto también era como una intención de exorcizar esos linajes, esa parte incomprensible, digamos, pero a la vez fascinante como la historia de las dos Miriams, ¿no? Yo me llamo Melba por mi tía Melba del lado paterno, de quien también hablo en la novela, y ahí también habría como este juego de espejos y de repeticiones. Están las dos Melbas, están las dos Miriams, y así hay otros personajes menos relevantes que se repiten. Y en mi prima, pues mi prima fue una persona a la que quise mucho, con la que tuve muchísima cercanía, y pues yo cuento en el libro, sí, que convivimos más de un año en Bogotá, y en un momento, y pues la verdad, pues se demoró mucho tiempo en que yo descubriera que tenía un problema. Y pues cuento la escena del gato, que es bastante fuerte, que no sé si la recordarás, que es como de las escenas que la gente más recuerda cuando lee la novela.
y de las que más tienden a hablarme, y pues que está muy vinculado con la aparición, digamos, de la enfermedad mental en el libro de esta Miriam de Nogales, sobrina, prima, pues en mi caso. Entonces, digamos que sí, es un poco, ahí hay un sufrimiento muy grande pues, de todos los que tenemos una relación afectiva y filial con alguien que perdemos de una manera tan violenta, pero creo que también era justamente jugar con ese juego de espejos de dos Miriams que se parecían físicamente, dos mujeres delgadas, de ojos grandes, de pelo crespo, que tenían hasta gestos similares, ¿no? Y que son tía y sobrina, y que tienen un pelo rojizo, y que son pavorosamente parecidas, y que una, que es mi mamá, se intenta suicidar y sobrevive, y de hecho tiene toda una nueva vida después de este intento, y dos hijas más, y otra que muere lanzándose a los trenes, ¿no? Entonces, pues creo que es también un poco ese juego con los destinos, con las posibilidades, con todo lo que hay, digamos, de esa bifurcación entre lo que nos pasa en la vida, entre lo que uno puede considerar destino y lo que depende también de nuestra capacidad de voluntad, ¿no? Creo que es también de eso que va la novela. Mel, hay otro tema que me gusta mucho de tu literatura y es como ese vínculo tal vez entre el deseo y digamos que las relaciones específicas que hay entre lo prohibido, el deseo, porque además en las primeras narraciones, pues Melba cuenta cómo su padre y su madre se enamoraron y la mamá era la cosa más elegante en España y el padre era pues casi que lo llamaban Estibador. Un estibador. Y precisamente yo creo que ese es uno de los temas que pueden ser más atractivos y es cómo el deseo juega un rol determinante en lo prohibido y cómo termina fusionando mundos. ¿Podríamos hablar un poquito de eso? Sí, digamos que es también, pues es todo, claro, es también, ahí hay mucho de, a mí la gente me pregunta por qué la llamo una novela, si los nombres son reales, y los hechos también, y todo es más no ficción que ficción. Yo creo que la parte de ficción está justamente en la mirada y en la lectura que uno hace de esos hechos, ¿no? Ellos se conocen en París. Creo que la palabra que tú estabas buscando es clochard, que es la palabra francesa para mendigo, digamos. Y mi mamá decía que mi papá parecía un clochard, y pues porque ella era una princesa y tenía también como mucho abolengo y de alguna manera se daba también mucha importancia personal, y yo creo que su papá, mi abuelo, que pues tuvo títulos nobiliarios y todas estas cosas, también se creía mucho, ¿no? Se daba mucha importancia a sí mismo, cosa que heredó mi mamá y que era terrible, pues, porque además ese mundo se les desbarató. Claro. Porque además, pues, la gente tiende a creer que la nobleza era toda franquista, pero por lo menos en el caso de mi abuelo era un antifranquista absolutamente comprometido, y él perdió mucho de lo que tenía en la guerra, perdió sus tierras, perdió su fortuna, lo perdió todo, y se quedaron en la calle, pero todavía como con esa idea de ser gente, no elegante. sé, especial, sí, elegante. Y mi mamá pues estudia psicología en la Sorbona en París con todas estas delirios y confusiones mentales, y ahí conoce a mi papá, pues que era un hombre hecho a pulso, del Valle del Cauca, de un pueblo que se llamaba La Cumbre Valle, ni siquiera de Cali, con un papá negro, el profesor de escuela, con una mamá ama de casa, muy buena para los negocios, muy matrona, muy fuerte, y se enamoran, y sí, es como la princesa y el vagabundo un poco, ¿no? Es como esta historia de amor prohibido, de el hombre genial y extraordinario, el galán caribeño y la princesa arruinada, ¿no? Entonces, claro que eso también tiene una vena literaria súper potente, y a la vez era mucho así, es como nosotros lo recordábamos, y en su relación, la relación de ellos dos, siempre hubo tensiones, digamos, relacionadas justamente con esa serie como de etiquetas que a uno le va poniendo la vida y la sociedad, ¿no? Entonces es hasta donde muchas veces la libertad individual
se ve un poco coartada como por ese deber ser de una identidad más colectiva y más social que nos imponen, ¿no? Claro, y yo creo que ese tema, digamos, entre los opuestos culturales, esas tensiones, digamos, emocionales y físicas de esa pasión intensa, pues ellos, claro, estaban enamorados, pero eran novios y tu mamá termina embarazada y terminan obligados a tener que casarse. Y yo pensaba mucho ahorita que estaba leyendo del amor y otros demonios de Gabriel García Márquez, que se parecía mucho, ¿no? Como que esta historia de donde nace María Sierva de los Ángeles o María de los Ángeles, que es como que los dos mundos, España que termina con Colombia y es como que esta mezcla de dos culturas que genera demasiada tensión y que pues el deseo los une, pero en el fondo son dos mundos tan diferentes que generan como unas chispas de violencia y que nos ha pasado además siempre en la representación del continente, de dos culturas que no tienen nada que ver y que si bien hay como un indicio de deseo que las junta, pues lo que termina siendo es una explosión también de diferencias muy complejas que la viven las familias, como la viven ustedes, ¿no? Sí, sí, claro, y es también, sí, el imaginario, ¿no? De cada uno de ellos. Lo de estibador, pues un estibador era de esos hombres que trabajaban en el puerto de Buenaventura, como un carguero de puerto. Cuando ellos se casaron en París, me contaba un tío que había gente que había dicho que la baronesa se casaba con un estibador de Buenaventura, pues que todo era absurdo, digamos que mi papá era un hombre muy educado que además pues fue un intelectual y ocupó muchos cargos públicos en los que hizo mucho. No, pues fue rector de la Universidad de los Andes. Sí, fue ministro de Gobierno, Educación, Justicia, bueno, hizo muchas cosas, fue alcalde de Cali, en fin. Y digamos pero que en ese momento, y acabó paradójicamente casi que sosteniendo a toda la familia de mi mamá, de todos estos nobles arruinados, que yo creo que es una historia que se repite y que personajes así tenemos también en nuestro país y hay en todas partes, ¿no? Como esta gente que es de sangre azul, pero que justamente por ser tan de sangre azul nunca encuentra una manera de ganarse la vida y acaba muchas veces viviendo de otros o Claro. de parásito, pues y eso le pasó a muchas personas en la familia de mi mamá, que luego pues sí, que ahora hoy en día pues yo sí, mis primos y toda la gente cercana pues es gente normal como yo, clase media trabajadora que hace lo que puede por salir adelante. Pues lo haces muy bien para salir adelante. Sí, eso era un mundo en el cual todavía existía como la idea de tener una especie de derecho adquirido casi que divino sobre la tierra y sobre el poder y sobre la importancia personal y que si tenías ciertos apellidos, pues era claro que nunca ibas a tener que trabajar y nunca ibas a tener que, ¿no? Y de alguna manera creo que también lo que pretende mostrar la novela, o quizá no pretende mostrar, pero creo que lo que se vivía detrás de esa historia es ese mundo que se estaba viniendo abajo, ¿no? Mi mamá como heredera de toda esa casta de gente que se creía todo eso, esos cuentos. Y mi papá, todo lo contrario, como un hombre del pueblo, digamos, que venía con la intención de justamente de equilibrar mejor la cancha, ¿no? Y cómo finalmente ahí por mucho amor que haya, por mucha inteligencia, por mucha empatía, hay un choque permanente de esas miradas. Tú trabajas igual mucho el tema de la denuncia social o por lo menos del clasismo en Colombia, en otras novelas como, pues tú sabes que es una de mis novelas mega favoritas, que es La Casa de la Belleza, que es un asesinato asociado y que la escena es una peluquería donde se juntan todas las clases sociales de diferentes géneros. Hablemos de este tema, ¿por qué lo abordas desde la literatura y por qué te parece un tema relevante? Porque no es tan común que esto sea un tema de denuncia literaria en Colombia. Sí, bueno, yo creo que no hay tanto, o sea, nosotros con todo lo que está pasando además ahora en Colombia, un momento tan difícil que estamos viviendo en el presente, y los atentados que ha habido esta semana, etcétera, es como la sensación de que cada tanto volvemos a una nueva ola de violencia y que casi siempre detrás de esas olas de violencia hay una tensión social, ¿no? Y hay una tensión de las desigualdades como que parecen perpetuas en nuestro país. Y
Y digamos que lo complejo para mí de eso es también que uno suele vivir en burbujas donde no se ven permeadas por las otras clases sociales. Uno suele vivir en su propia aldea, digamos, social. Y en la Casa de la Belleza, justamente lo que yo quería era poner de alguna manera a dialogar esas burbujas entre sí. Y qué mejor espacio que un salón de belleza, donde al final si llega la señora regia estrato 6 a hacerse la cera o las uñas o lo que sea, pero la que la atiende claramente es una persona que se está ganando un salario mínimo, ¿no? Y cómo al mismo tiempo se genera un espacio de intimidad donde se confiesan secretos, donde se cuentan intimidades y cómo esa intimidad, mal que bien, por más que parezca segura, inevitablemente se ve permeada como por ese narrativa de país violento y desigual que siempre está sospechando del otro, del que es distinto, del que tiene menos o del que no se parece a nosotros, ¿no? Entonces, un poco, para no hacer spoiler, pero es un poco lo que acaba pasando en la novela, ¿no? Como hasta dónde esa sospecha de esa sensación de que la otra persona puede ser culpable de algo acaba llevando a una tragedia, ¿no? ¿Puede ayudarnos la literatura a ser menos clasistas, Melba? Pues de nuevo, no sé, y no creo que sea su tarea. Yo creo que le ayuda a uno a ver mejor, A ser más empático, por lo menos. sí, a fijarse mejor y a ver más allá de lo evidente y como a tener un poco más de mirada crítica, ¿no? Y sí, de no dar por sentado lo que se nos plantea como un hecho. ¿Qué lees tú que te interese en términos literarios y que te forme tu mirada como escritora? Uf, pues muchas cosas. Ahora mismo estoy encantada a ver, esta mujer que eh, estoy terminando un cuento largo de ella que se llama Posada de Jamaica. Antes me leí Los pájaros. ¿De quiénes los pájaros? Es la película de Hitchcock. Es esta, Daphne du Maurier se llama ella. Los pájaros, para los que no se han visto, es una película de terror impresionante donde pues Sí, es una película, es un clásico del cine y es una isla en la que todos los pájaros empiezan a atacar a los aldeanos y empiezan a matarlos. Y es una sí. película que yo creo que a la que muchos recordamos porque vemos un pájaro y solo pensamos en Hitchcock. Y luego, sí, y luego hay otra que es mucho menos conocida de Hitchcock también, que también se basa en una novela de ella, que es una maravilla, que se llama Rebeca, que vale la pena muchísimo. Esta mujer es una cosa muy impresionante. Ahora me tiene encantada ella, estoy leyéndola bastante. Pero digamos, siempre depende un poco de en qué momento me preguntas, porque además no estoy tan comprometida y casada con... Hay autores que uno siempre va a mencionar, obviamente, Ana Karenina, o sea, los clásicos rusos, ¿sí? Crimen y Castigo. Oye, la otra vez cogí a Tolstoy, pedí todos los libros de Tolstoy porque dije, bueno, yo me tengo que leer a Tolstoy, ¿cómo voy a ser una lectora que no se ha leído a profundidad toda la obra? Y cuando me llegaron la caja con 700 millones de páginas cada uno, me asusté. Dije, de pronto no es en esta vida que voy a estudiar a Tolstoy. No me podía agradar, pero qué señor para escribir, no tenía nada más que hacer. O sea, podía hacer libros un poquito más cortos. Sí, bueno, Crimen y Castigo no es tan largo, yo creo que el más largo es La Guerra y la Paz. Guerra y la Paz, pues son dos tomos, cada uno de 800 páginas. Voy a esperar que me metan a la cárcel para leer esos dos. Eso. Bueno, y entonces desde las lecturas específicamente, Mel, hay otra cosa que me gusta muchísimo y es el deseo. Hay otro de tus libros en el que narras, tú sabes que también es una de mis escenas favoritas, cuando un cromañol te toca la mano en un avión y tú sientes cómo te incendias. Y me encanta porque precisamente creo que es uno de los temas menos tratados, que es el placer femenino. Hablemos un poquito de este placer femenino, cómo lo has abordado tú y por qué te parece un tema literario atractivo. Bueno, pues digamos que en La mujer que hablaba sola es una novela que habla sí, del deseo de alguna manera, de las pulsiones más primitivas que nos impulsan a hacer cosas, digamos.
Y yo creo que sí, que el deseo es una pulsión muy primitiva y muy humana y a la vez muy animal. Es como donde nos conectamos con el lado animal que tanto negamos y que somos, que tenemos. Y que a las mujeres tanto se nos ha negado también. Claro, y que además pues la maternidad es de alguna manera consecuencia muchas veces de esa pulsión, ¿no? Aunque muchas veces las mujeres tristemente no son las que deciden, sino que se ven forzadas a relaciones no deseadas, pero justamente está tan asociado el sexo con la maternidad y con la procreación o con el matrimonio que yo creo que las mujeres hemos tenido históricamente muy silenciado el deseo como parte de nuestra identidad y de nuestra naturaleza. Entonces en esta novela se trata justamente esa relación de una mujer que tiene un hijo que está siendo incriminado de haber puesto una bomba en un centro comercial y empieza a mirar hacia atrás y a pensar cómo lo tuvo, ¿no? Y empieza como a navegar en su propia culpa y en sus propios motores para haber sido mamá y en su relación con el deseo, su propia relación con el deseo. Entonces sí, yo creo que es algo que todavía cuesta, que por suerte más y más hay autoras como la española Sara Torres, con libros como La seducción, que trabajan intensamente ese tema. Está también Permafrost, Eva Baltasar. Sí, creo que el deseo es más y más un tema, por suerte, que se puede abordar. La misma Annie Ernaux. Annie Ernaux, para los que no la conocen, es premio Nobel y ha dedicado su carrera literaria a escribir sobre temas que le han pasado a ella como mujer, como el aborto, que también lo ha tratado Melba, como también todas las discriminaciones que ha pasado a lo largo de su vida siendo una mujer independiente, relevante, intelectual y que hoy en día, muchos años después, su obra es relevante porque antes los temas femeninos no eran relevantes. Así es, sí. Hay otro tema, Mel, del que tú hablas y es de diosas, de diablas y de brujas. Y es un tema del que te he oído muchas veces hablar y es como el imaginario femenino ha estado pues también a lo largo de la historia vinculado con poderes sobrenaturales, ¿no? Como con lo divino, con lo sagrado, pero también con lo demoníaco, con la magia negra, la hechicería. ¿Por qué este tema te interesa y cómo ha sido el origen para ti de estas supersticiones y creencias? ¿Cómo se ha tejido ese mito entre las manifestaciones del poder femenino? Sí, pues yo creo que todavía sigue estando presente, digamos, como esa. Es más, en nuestro lenguaje cotidiano uno dice que una mujer es una bruja, ¿sí? Eh, Uno dice que una mujer es divina, que una mujer es una maga, que una mujer, en fin. Y creo que eso pasa también porque siempre ha estado ahí de alguna manera en esto que tú mencionas, que son una serie de talleres que yo dicto esporádicamente sobre ese tema de la mujer como diosa, diabla y bruja. Es como muchas veces el poder de dar vida, digamos, cuando no había una perspectiva científica tan potente como hoy en día, siempre se ha asimilado más como con una especie de divinidad, ¿no? El hecho de que el hombre no puede dar vida a la mujer, sí, eso quiere decir que si puede darla, puede quitarla, por ejemplo, como se cree en muchas culturas de la India. Entonces suele estar la mujer como en el centro de todo de lo que vive y lo que muere, ¿no? Como la diosa dadora, pero la diosa destructora también. Es como que confluyen en ella todos los poderes. Y lo que es muy, muy complejo e interesante es sentir que mucho del patriarcado y de la manera como nace ese patriarcado viene más del miedo, de un miedo infundado y de un miedo irracional y muy supersticioso, digamos, a la mujer como este ser fuera de control que todo lo puede crear o destruir a su antojo, ¿no? Y de alguna manera eso conduce como a esa forma de ir instalando un sistema de dominación sobre lo temido, ¿no? Hasta aniquilar muchas veces pues cualquier poder posible de la mujer, incluso subordinar
ese superpoder de la procreación a muchas veces a reglas y a regímenes patriarcales. Entonces, sí, creo que es interesante mirar atrás para entender un poco dónde estamos y de dónde venimos, y incluso para mirar y hacia dónde queremos ir. Oye, y cuéntame una cosa, ¿y cuáles mujeres y por qué, digamos, esta figura de la bruja sigue siendo históricamente relevante? Porque claramente las hechiceras y han sido pues quemadas, incendiadas. ¿Algún libro que hayas leído en la literatura que te haya llamado la atención, que te haya generado fascinación con esta imagen de la bruja? Sí, hay un libro muy bueno que se llama Calibán y la bruja, de Silvia Federici. Es una, pues, como antropóloga, filósofa, socióloga que se ha dedicado a estudiar justamente la idea de la bruja, pero mucho basándose en documentos históricos. Por ejemplo, ella encuentra cosas que son increíbles, como que mucha de esa lucha de los comunes, de las tierras comunes, la emprendieron las mujeres cuando se empezaba a privatizar la tierra, especialmente en Inglaterra. Muchas de las mujeres que fueron quemadas y llamadas brujas era porque realmente eran mujeres organizadas, activistas a favor de la tierra y de los cultivos comunitarios y de los sembrados comunitarios. Cuando la tierra empezó a ser un tema de manejo por parte del Estado y la Iglesia, muchas de estas mujeres eran un estorbo. Entonces, muchas también de esas que se organizaban no eran madres, o no estaban casadas, o eran viudas, o dependían de terceros, lo cual hacía todo mucho más fácil a la hora de tildarlas de brujas y salir de ellas, ¿no? Entonces se volvió también casi que sí, se puede decir una estrategia del sistema, tanto de Estado como de capitalismo y religión, para continuar pues como con un sistema mucho más volcado sobre lo industrial, ¿no? Y sobre lo productivo. Entonces es interesante porque a partir de muchos de los libros de Federici y de muchas de esas reflexiones, hoy en día hay todo un movimiento que se conoce como el ecofeminismo, que viene a decir que el patriarcado y el capitalismo son uno solo, de alguna manera, que es un sistema que se implementa desde lo masculino, desde la noción de poder y competencia y rivalidad y hiperproductividad, etcétera, donde las mujeres fueron subordinadas, y que de alguna manera la figura femenina en estos momentos debería ser volver la mirada sobre la tierra y sobre los comunes. Eso me parece que es bien interesante. ¿Y qué tal el tema de las diablas, no? Porque desde Medusa hasta Afrodita, desde las diosas griegas de la belleza, el tema de la sensualidad y el amor, y esa relación puta-virgen, en novelas como Pantaleón y la Visitadora de Vargas Llosa o La novia oscura de Laura Restrepo. Ese imaginario de la mujer también tú lo hablas mucho, lo has tratado mucho como desde esos matices, luces y sombras. ¿Cómo ves este tema de la diabla desde la literatura y por qué es relevante? Sí, como bien dices, hay esta estigmatización de la mujer que o es bruja, Que seduce. o es virgen, sí, pero ahí está muy también, de alguna manera está muy satanizada la libertad sexual de la mujer. Y esto en autoras como Federici y otras viene a estar también como parte de ese movimiento donde en el nacimiento de la República, del nacimiento mismo de la República, se establece la familia como el primer núcleo de ordenamiento de una sociedad. Y la familia pensada como hombre, esposa, hijos. Y la esposa pensada como subordinada al esposo, marido, no como una persona autónoma, independiente. Antes de todo esto, lo que pasaba era que las mujeres muchas veces no se casaban, tenían hijos y andaban por ahí y sembraban la tierra y vendían sus verduras y hacían intercambios, y entre todas se acompañaban y se ayudaban. Y es decir, no existía esta lógica de la incapacidad, digamos, de la mujer como ¿Antes ser cuándo? independiente. Es antes de la Edad Media. ¿Sí? Entonces, esa búsqueda de la satanización, digamos, de la mujer y de su libre sexualidad es también una forma
de control, ¿sí? Y de control para un sistema que se basa en la familia como el modelo productivo ejemplar, ¿no? Donde además la mujer no tiene derechos a menos que sea a través de o su papá o su marido o su hijo, pero a través de una figura masculina. Total, a mí me impresionaba mucho la lectura de El cuarto propio de Virginia Woolf porque habla de cómo las mujeres en la literatura eran retratadas de una forma libre, auténtica, brillantes, independientes, pero en la realidad ella veía que todas las mujeres estaban sometidas a los hombres y a su control social. Sí. Muchísimas gracias por este espacio, qué buena conversa y quisiera pues que nos contaras de tu libro que viene ya y que nos dieras por lo menos el titular o los titulares de la nueva obra que va a salir pronto. Gracias, Majo, qué buena charla. Pues sí, mi libro que ya está en producción se llama Huir al presente. Creo que pues encarna ya en el título una contradicción que he sentido mucho, que es un poco que no sabemos a dónde escapar. Es como que estamos en una época del mundo en que todos queremos escapar y como que el único sitio al que uno no puede escapar es al presente, pero justamente quizá por eso es donde hay que sumergirse y hundirse en el presente para mirarlo de cerca. Este es un libro de ensayos con 10 capítulos, con temas muy de actualidad como la maternidad, lo femenino, las guerras, el capitalismo, las distopías, ¿no? Es un poco pensar en lo que está pasando mucho en Colombia, pero también a nivel global, y tratar de entenderlo con cabeza más fría y mirarlo y mirarnos al mismo tiempo. Súper interesante. Bueno, Mel, muchas gracias por estar en Biblioteca Personal y a todos los oyentes por siempre acompañarnos. Gracias. Este es un podcast para contagiar el amor por los libros, porque no hay mejor forma de incentivarlo que desde la divulgación. Ser promotor de lectura es un hobby, pero también un reconocimiento y un agradecimiento implícito a aquellas personas que en nuestra vida nos acercaron a los libros. Bielo.